Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer entonces, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Queremos ser líderes exitosos? ¿Queremos ser personas exitosas? ¿Queremos ser buenos líderes? Vamos a empezar por aquí. ¿Cuáles son las características que debemos cumplir? Si queremos entrar en la política, ¿verdad? Tenemos que tener ciertas características, ciertas cualidades, debemos trabajando. En la política vemos que hay todo tipo de personas, no solamente hay profesionales, hay personas que han terminado la secundaria y aún hay grandes políticos que tienen muy pocos estudios formales. Entonces, para ser exitosos en la política, realmente, ¿qué es lo que debemos ir teniendo? Hoy en día, nuestra sociedad, como decía el profesor Rubi, nos demanda a todos quienes de una u otra manera ingresamos al mundo público ciertas características. Político, por ejemplo, debe ser un muy buen comunicador. El político debe manejar oratoria, debe manejar narrativa. ¿Qué significa eso? Que para ser un buen comunicador hay que estudiar oratoria, hay que practicar mucho la lectura. Hoy en día se requiere que el político tenga un nivel de conocimientos ya no tan básicos, sino que la misma sociedad va exigiendo de que el político esté más involucrado en el día a día. Nos encontramos en este momento ahora frente a una pandemia y el político debe conocer perfectamente a cabalidad cuál es la situación global que se está viviendo. Hace 50 años esto no era necesario. Las noticias nos llegaban una semana, 15 días después. Hoy en día las noticias globales las tenemos en cosa de segundos. Cualidades para el político: confianza y credibilidad. ¿Qué es lo que más criticamos hoy en día a la clase política? Que no se puede confiar en ellos, es decir, son personas que no tienen una palabra firme. Antiguamente nosotros recordaremos o hemos escuchado que se decía que mi palabra vale. Es decir, lo que yo estaba afirmando, lo que yo estaba proponiendo, lo que yo estaba diciendo, tenía toda la certeza, la seguridad que así era. ¿Qué vemos hoy en día? Que hay muchísima gente que entra en la política que no tiene una palabra firme. Es decir, que hoy día nos proponen algo y mañana nos dejan esperando y nunca tenemos una respuesta cierta. La praxis está indefectiblemente ligada al liderazgo como fenómeno político. La praxis implica, profesor Aldo, por favor, la siguiente. Gracias. La praxis implica práctica, implica dirigir la acción hacia la transformación de nuestras sociedades contemporáneas, que como hemos resaltado, son muchos los desafíos, son muchos los retos que tenemos por delante y se puede tener, por ejemplo, una de estas teorías para darles un poco el dato, la primera que mencionaba el profesor José, que habla sobre el énfasis en la personalidad. Esto indica también el hecho de que pueden haber personas que tienen la cualidad de líder, nacen con la cualidad de líder, y tienen, digamos, un potencial de liderazgo que no necesariamente desarrollan en el transcurso de su vida. Entonces es necesario que este desarrollo se materialice en la práctica, en la praxis, para poder verdaderamente decir que es un liderazgo efectivo y que tiene un efecto sobre la sociedad. Entonces, por eso la práctica está indefectiblemente ligada al liderazgo.
implica que el discurso, la teoría, lo que se dice, debe estar en sintonía con lo que se hace. Esto es sumamente determinante porque, como les digo, lo que el líder dice, lo que el líder expresa, lo que el líder nos transmite, también debe ser transmitido con acciones. Es decir, no puede el líder solamente quedarse en el discurso y digamos, en la promesa, sino que también una vez que asume un cargo, una vez que es electo, una vez que potencialmente o al menos éticamente se separa del partido, si esto llega a ocurrir en algún momento, el líder debe dirigir sus acciones al cumplimiento de determinadas prácticas. Profesor Aldo, por favor. Sí. Entonces, este tema de la praxis política, digamos que esto a modo de visión histórica, de visión teórica del asunto, del tema, digamos que esta idea ha sido trabajada frecuentemente en la teoría política, en la teoría económica, y cuando nos remontamos, nos podemos remontar de aquí a 2000 años, el mundo griego, cuando Aristóteles, por ejemplo, hablaba de la praxis y de la necesidad de que el hombre se relacione con otros hombres para la existencia colectiva. Él hablaba del son político, es decir, el hombre argumentativo, el hombre que usa la razón y el hombre que intenta, procura vivir en términos colectivos frente a otros hombres a través del uso de la razón. Más adelante, esto es como un paseo general de la praxis, más adelante Maquiavelo viene y separa el mundo secular, el mundo de los hombres, del mundo religioso, y habla también de la necesidad de que el príncipe actúe, e incluso sin que las consideraciones morales dominen sobre la acción de los líderes, del príncipe, decía él. ¿Qué pasa? Claro, esta es la posición de Maquiavelo, esta es una posición que tiene ya 500 años, pero que se fue transformando, pero básicamente el ataque principal de Maquiavelo era hacia la Iglesia Católica. Posteriormente, otras visiones más éticas, como el contractualismo, hablan de la idea de que al final de cuentas los seres humanos nos reunimos y decidimos que debemos tener un gobierno, debemos tener o conformar un Estado. Entonces, esto en gran parte son los principios, digamos, el principio fundamental de la organización democrática, porque implica que se habla de un gobierno por las mayorías. Aquí estamos hablando digamos, de los principios, de los fundamentos de lo que hoy en día es la democracia partidista liberal. Esta democracia partidista liberal se opone al marxismo. De hecho, la teoría de la praxis es propia del marxismo, y como tal el marxismo considera la praxis como la acción transformadora de las relaciones sociales de producción capitalistas. Es decir, el marxismo está enfocado a un ámbito de acción específico que es el ataque contra el capitalismo. Y entonces a partir de allí estructura lo que desde el marxismo se considera la teoría de la praxis, que es la idea de que las sociedades se transforman desde las relaciones de producción, desde las relaciones económicas, y a partir de allí son las organizaciones políticas las que se van configurando. Es decir, para el marxismo, lo esencial se centra en la transformación del sistema económico. ¿Qué pasa? Que si nos vamos un poco más allá del marxismo y vemos la integralidad de la acción política, tenemos a una escritora alemana que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es Hannah Arendt, que habla de la acción política como el carácter definitorio de los seres humanos, y en esto se parece muchísimo a Maquiavelo, disculpen, a Aristóteles, porque habla de el hombre como un ser político, el hombre como un ser que se relaciona políticamente con los otros seres humanos, y esta acción política viene desde su propia naturaleza. Es decir, el hombre nace como ser político, se relaciona con los otros como seres políticos,
Y esto es lo que plantea precisamente Michel Foucault cuando habla de la biopolítica.